un segundito, que tengo a Ana Pérez, profesora, miembro del sindicato Steilas en Bilbao. Arratsaldeon, Ana. Arratsaldeon. A ver si nos puede explicar un poquitito más del asunto. A ver, ¿en septiembre se aplica la ley de educación nueva, la LOMCE, o no? Pues sí, muy a nuestro pesar, al final se aplica. No se va a aplicar la ley entera como tal, pero bueno, es verdad que las palabras del mismo Lehendakari, ¿no?, en la fiesta de la Escuela Pública Vasca, donde decía que no se iba a aplicar la ley, sabemos que no es cierto. O sea, pero a ver, Ana, si eso sucedió hace prácticamente, discúlpame, hace prácticamente 2 o 3 semanas, ¿hay alguien que se haya reunido con vosotros y os haya dicho, os comunico oficialmente que la LOMCE se va a aplicar? No, pero nos han mandado, como hacen todos los años, a final de curso, en junio, nos mandan el borrador de la resolución de principio de curso. La resolución de principio de curso es, de alguna manera, el reglamento que define cómo va a ser el curso y cómo va a funcionar, cuáles son las funciones del claustro, cuáles son las funciones del director o de la directora, cuáles son las asignaturas que se van a dar, y hay, aunque no menciona la palabra LOMCE, ya se veían que había, desde luego, artículos que eran puramente de la LOMCE. Por ejemplo, el tema de religión que habéis comentado, ¿no? El tema de religión hasta ahora era en las escuelas públicas al menos y en otras escuelas donde no son confesionales, donde la oferta de la asignatura de religión es obligatoria, pero la elección es voluntaria. Eso sigue siendo, pero hasta ahora la religión no se evaluaba, y quienes no elegían la asignatura de religión hacían otro tipo de actividades que, bueno, muchas veces hemos denunciado que la religión ocupa una parte importante dentro del horario escolar, y hay que buscarse casi actividades de relleno porque no podemos avanzar en el currículum, mientras siendo además una asignatura que es minoritariamente elegida. Bueno, pues entonces ahora ya en la nueva normativa de principio de curso, que se nos presentó a principios de junio, con lo cual ya estaban aplicando, por mucho que hayan dicho hasta antes de ayer que no iban a aplicar y que va a tener el mínimo impacto, pues seguramente sí, intentarán que tenga el mínimo impacto, no lo sabemos. Desde luego con nosotros no han jugado, ni con nosotras no han jugado claro, con la comunidad educativa en general no han jugado claro, y sabían, si es una ley de rango superior, no pueden decir primero nos vamos a declarar casi, no vamos a decir la palabra insumisos, ¿no?, pero no vamos a intentar no aplicarla, si luego estamos elaborando un borrador en el que ya aparecía. Un momentito, Ana, por favor. Yo quiero recordar que el Gobierno vasco interpuso un recurso contra esta ley en el Tribunal Constitucional. De todas formas, nos estamos refiriendo a las palabras de la consejera de Educación, en las que yo, como subrayaba, decía que el Gobierno vasco espera que la aplicación de la LOMCE vaya a tener un impacto mínimo. Vamos a recordar exactamente cómo fue la declaración de la consejera. Este Gobierno no ha alcanzado ningún acuerdo con el Ministerio. Solamente se llegó a un punto de acuerdo, y ha sido en el tema de las lenguas, fruto de reuniones de carácter bilateral, que no tienen nada que ver con la última conferencia. El contenido de la conferencia de ningún modo puede servir para tranquilizarnos y satisfacernos, sino todo lo contrario. Por ello, este Gobierno continúa trabajando, como lo ha venido haciendo hasta ahora, en colaboración con el sector, para que la llegada de la LOMCE tenga el mínimo impacto sobre nuestra comunidad y para preservar, en todo caso, la calidad de nuestro sistema educativo. Como pueden ver, no ha habido acuerdo alguno. Esta conferencia no ha diferido en nada a las anteriores. Nos acompaña Ana Pérez, profesora del sindicato Steilas desde Bilbao. Nos decías que uno de los cambios, Ana, afecta a la materia de religión. Yo te quería preguntar por el otro cambio que puede estar suscitando mayor preocupación, que es el tema de las materias lingüísticas. Porque en esta ley de educación, en la ley Wert, en la LOMCE, tú me corregirás, se establecen que hay unas materias troncales que correspondería al castellano, luego una primera lengua extranjera, y luego hay unas materias, digamos, optativas y otras de libre configuración. ¿El euskera entra en la libre configuración? Lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema del euskera, y es verdad que con el tema de los modelos lingüísticos, ahí ha habido acuerdo prácticamente desde el principio. No ha ocurrido lo de Cataluña, porque aquí, de alguna manera, la implantación de los modelos lingüísticos garantiza el aprendizaje del castellano. En Cataluña, por ejemplo, no hay modelos lingüísticos, es un modelo de inmersión lingüística donde todos los alumnos aprenden en catalán. Ana, discúlpame, pero entonces, ¿afectan nuestros modelos lingüísticos o no? Prácticamente no, lo que pasa es que, claro, llevamos una gran parte de, como he dicho antes, de la comunidad educativa, desde sindicatos, profesores, equipos directivos, asociaciones de familias y demás, donde creemos que para que se consiga un verdadero alumnado bilingüe, es decir, que domine tanto la lengua, el castellano como el euskera, habría que dar un impulso al euskera, y el sistema de modelos pues no lo garantiza. Garantiza que se euskaldunizan los
niños y las niñas que van al modelo D, pero los que van al modelo A, desde luego, no acaban saliendo bilingües. Y los que salen en el modelo B, pues con diferencias, depende cuál sea el entorno social, económico y demás. Entonces, un momentito, Ana, discúlpame, que es que hay por aquí de repente muchísimas manos levantadas. A ver, Ainhoa. Kaixo, Ana, bueno, yo te haría una pregunta. Yo soy muy directa. Yo puedo compartir muchas de las cosas y además yo estoy convencida de que con poner la pierna en la pared no conseguimos absolutamente nada. Se sabía desde el principio que esto es una ley orgánica, por eso algunos pretendemos desde luego cambiar el marco de relación con el Estado español. Se iba diciendo hace mucho tiempo, no solo con esto es otra de las injerencias, sobre todo desde la recentralización de Madrid. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el Gobierno vasco? Porque no se puede hacer más que... Y yo creo que es el planteamiento de mi pregunta desde el principio. Yo creo que aquí se ha defendido dos cosas que son fundamentales: el tema lingüístico y sobre todo el tema del currículum vasco con el tema del Heziberri 2020. A partir de ahí, en lo de la religión podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es que algo tendremos que aplicar si no nos queremos encontrar a final de curso con un problema tremendo. Lo que pasa es que yo creo que efectivamente podemos hacer y jugar y hacer un doble juego. Podemos intentar implantar y decir que tenemos en marcha el plan Heziberri, pero es que no solamente el tema de la LOMCE no afecta solamente a la asignatura de religión, que aunque muchas llevamos muchísimos años diciendo que la asignatura de la religión tendría que estar fuera de la escuela, pero bueno, eso no es lo más grave. Lo más grave es, por ejemplo, las competencias que se le quitan al claustro y al consejo escolar, y son prácticamente el director o la directora, que en este caso, además, si leemos la ley, habla solamente de director, parece que solamente van a ser o tienen prioridad los hombres, porque yo creo que además es una ley que se carga los pequeños avances que hemos podido dar en igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y entonces el papel que va a jugar el director es un cargo prácticamente unipersonal. El claustro tiene muy poca capacidad de decisión y el consejo escolar muy poca, con lo cual plantear que podemos llevar proyectos, el plan Heziberri, que es un modelo en que se plantean metodologías más participativas, que también tendremos que denunciar que ha sido un plan que se ha elaborado fuera de, y nos hemos enterado un poco la comunidad educativa, pues como últimamente hace este Departamento de Educación, que nos enteramos, ya es algo que es antiguo, ¿no? Nos enteramos muchas veces por los medios de comunicación, porque con nosotros y con nosotras se niegan a hablar, y no digo solamente los sindicatos, digo las asociaciones de directores y directoras de primaria o secundaria, las asociaciones de familias, y entonces nos enteramos de muchos cambios gracias a que de repente nos presentan para que parezca que ha sido algo consensuado, y no es así. Pero de todas formas, no es posible plantear que vamos a llevar delante unos proyectos educativos mucho más democráticos, más participativos, con una renovación curricular, cuando de alguna manera ya estamos aplicando puntos de la LOMCE que son inevitables.